En un rincón olvidado del norte de México, donde el sol partía la tierra como un cuchillo y el polvo se colaba en los sueños, vivía Elena Rivas con sus 3 hijas. Su casa era una casucha de barro agrietado, levantada con las manos de su difunto esposo, y sostenida ahora por la pura voluntad de una mujer que se negaba a rendirse. Elena tenía 34 años y una mirada que había aprendido a no quebrarse, aunque su cuerpo supiera de sobra lo que era el agotamiento. Desde la muerte de Julián, su marido, en un accidente mientras cruzaba ganado por el río, la vida se había vuelto una cuesta infinita. Las deudas no esperaban, la comida era escasa, y las bocas de sus niñas, Clara de 11, Inés de 8, la pequeña Sol de 5, seguían pidiendo amor, cuentos y tortillas que a veces solo existían en palabras. Lavaba ropa ajena, recogía hierbas que luego vendía como medicinas en el mercado, cosía por las noches hasta que los dedos le dolían. Nadie le tendía una mano, aunque muchos se permitían opinar. Esa mujer debería volver con los suyos, murmuraban algunas esposas en la plaza. ¿Qué ejemplo le da a sus hijas? Siempre sucia, siempre sola. Pero Elena había crecido escuchando historias de mujeres fuertes, mujeres que sostenían casas con palabras firmes y fe obstinada. No estamos rotas, estamos esperando florecer, se decía cada noche mirando al cielo, después de haber contado cuentos inventados para calmar el hambre de sus niñas. Un día de octubre, cuando el viento llegaba con filo y los campos ya no ofrecían nada más que promesas secas, Elena salió hacia el viejo cobertizo de madera que había heredado con la parcela. Solo iba a buscar clavos oxidados o alguna tabla rescatable para arreglar el techo. No esperaba encontrar nada, y mucho menos a alguien. El cobertizo olía a madera podrida y recuerdos. Entre la sombra rota por los rayos de sol colados por las rendijas, algo la detuvo. Una figura, apenas perceptible, yacía inmóvil entre sacos abandonados. Al principio pensó que era un cadáver. Su corazón dio un vuelco y su primer impulso fue correr. Pero algo más, quizás su instinto de madre, quizás la compasión que aún no le habían arrancado, la hizo acercarse. Era un hombre joven, sucio, herido. Su piel tostada, el cabello largo y negro y la ropa de cuero gastado le decían que no era de por ahí. Su costado sangraba, y su pecho se alzaba con dificultad. A pesar del miedo, Elena se agachó y le tocó la frente. Ardía como un carbón. «¿Qué haces aquí?», susurró, más para sí que para él. El hombre abrió los ojos con lentitud. Eran ojos oscuros, profundos, llenos de dolor. Y, para su sorpresa, cuando ella retrocedió, murmuró en un español torpe. «¿Me vas a entregar?». Elena tragó saliva. Todo en su cabeza gritaba que sí, que debía avisar al pueblo, que aquel hombre podía ser un prófugo, un bandido, un apache. Pero también sabía lo que era tener miedo. Sabía lo que era necesitar ayuda y no encontrarla. «No», dijo al fin, «pero necesitas atención. Y yo intentaré ayudarte». Fue así como comenzó todo. Una decisión tomada en medio de la pobreza, movida por la humanidad más básica. Ayudar a un desconocido herido. Un acto que la sociedad no perdonaría fácilmente, pero que en su corazón no necesitaba justificación. Elena regresó esa noche al cobertizo con un viejo paño rasgado, una olla con agua hervida y un poco de miel silvestre. Su mente iba a mil. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba arriesgando a sus hijas por un desconocido? ¿Por qué no podía simplemente dejarlo allí? Pero la imagen de sus ojos llenos de fiebre y dolor la había perseguido todo el día. Y algo dentro de ella, algo que no había muerto con Julián, le dijo que no podía ignorarlo. El hombre seguía allí, apenas consciente. Ella se arrodilló, limpió la herida lo mejor que pudo y murmuró pequeñas oraciones entre cada gesto. «No tengo medicinas de verdad», dijo en voz baja mientras aplicaba un emplasto de hierbas. «Pero haré lo que pueda». Cuando terminó, el extraña abrió los ojos de nuevo. La miró por unos segundos, como si intentara leer su alma. «Me llamo Nahuel», murmuró con voz rasposa. «Elena», respondió sin pensar. «No deberías ayudarme. Tampoco debería estar criando 3 niñas sola». «Pero aquí estamos», replicó ella sin dureza. Así comenzó una rutina peligrosa. Cada mañana, Elena mandaba a sus hijas al monte con la excusa de recolectar leña o buscar bayas. Luego corría al cobertizo, llevando un mendrugo de pan, algunas vendas improvisadas y agua. Nahuel nunca se quejaba, pero tampoco agradecía. Era como un animal herido, desconfiado, silencioso, a la defensiva. La primera semana fue una danza de tensiones. Él no hablaba más de lo necesario. Ella no hacía preguntas. Pero con cada día que pasaba, algo cambiaba.
en la forma en que él tomaba el agua con más suavidad, en cómo permitía que ella le revisara la herida sin encogerse. Una tarde, mientras cambiaba las vendas, Elena lo escuchó murmurar: «Eres valiente». «Soy madre», corrigió ella. «No hay otra opción». Los silencios entre ellos comenzaron a sentirse menos pesados. Y en uno de esos momentos, Nahuel la observó con una intensidad que hizo que el corazón de Elena latiera con fuerza. «¿Tienes miedo de mí?», preguntó. «Tengo miedo por mis hijas. Pero no de ti. No todos piensan como tú. No todos conocen tu historia». Él bajó la mirada y, por primera vez, habló más de una frase. «Mi familia fue asesinada hace un año. Soldados vinieron de noche. Mi hija tenía 4 años». Elena sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La paz precaria terminó una mañana cuando Clara, la mayor de las niñas, la siguió. Ya no podía ignorar que su madre salía cada día con comida y regresaba con las manos vacías. Escondida detrás de un árbol, Clara observó a su madre entrar al cobertizo. Se acercó en silencio y, a través de una grieta, vio la escena. Su madre limpiando la herida de un hombre extraño, un hombre de cabello largo y piel tostada. Un apache. Corrió de regreso a casa con el corazón desbocado, y al llegar le gritó a sus hermanas: «Mamá está escondiendo a un apache en el cobertizo». Inés rompió en llanto. Sol se abrazó a su hermana mayor. Cuando Elena volvió, encontró a sus hijas acurrucadas, con miedo pintado en sus caritas. «¿Es cierto?», preguntó Clara con voz temblorosa. «¿Tienes un apache escondido?». Elena se sentó frente a ellas. Podía mentir. Podía decir que no. Pero no lo hizo. «Sí», admitió. «Está herido. Solo. No tiene a nadie. No va a hacernos daño». «Pero dicen que los apaches son malos», susurró Inés. «Dicen muchas cosas», respondió Elena. «Pero este hombre ha perdido tanto como nosotros». Clara la miró largo rato. Tenía el mismo temple de su madre, la misma justicia silenciosa. «¿Podemos conocerlo?». Elena se quedó en silencio, sorprendida. Luego asintió. «Solo se promete no decirle a nadie. Nadie lo entendería». Las 3 niñas juraron, con los dedos entrelazados y los corazones temblorosos. Al día siguiente, las llevó al cobertizo. Nahuel estaba sentado por primera vez, con la herida cubierta y los ojos más claros. Cuando las vio, no dijo nada. Solo las observó, con respeto. «Estas son mis hijas», dijo Elena. «Clara, Inés y Sol». Clara dio un paso adelante. «¿Por qué tienes el cabello tan largo?». Por primera vez, Nahuel sonrió. Y fue como ver nacer un rayo de sol entre la tormenta. «Porque así honramos a nuestros ancestros. Cada hebra cuenta una historia». La pequeña Sol se acercó, con esa inocencia desarmante de los muy jóvenes. «¿Tú también tenías una niña?». «Tenía», respondió él, la voz quebrada. «Nosotras también perdimos a papá», susurró Clara. «Mamá dice que el amor no se muere, que vive en lo que cuidamos». Nahuel cerró los ojos. Algo dentro de él, invisible y profundo, se rompió y se reconstruyó en ese instante. Entonces, quizás no estoy tan solo como pensaba. Desde el día en que conocieron a Nahuel, las niñas ya no preguntaban por qué su madre salía temprano ni por qué regresaba con menos comida. Ahora sabían, y más que eso, habían elegido guardar el secreto. Lo que comenzó como una curiosa visita al cobertizo, se convirtió en una rutina que transformaba lo ordinario en extraordinario. Después de sus tareas, Clara, Inés y Sol acompañaban a su madre, llevando pan duro, agua o algunas raíces. Algunas veces simplemente iban a escuchar. Porque Nahuel no era lo que ellas esperaban. No era el monstruo de los cuentos del pueblo. Era callado, sí, pero cuando hablaba, cada palabra era una ventana a otro mundo. «En mi tierra», les dijo una tarde, mientras tallaba una rama seca con un cuchillo improvisado, «los niños aprenden a escuchar antes de hablar, porque el silencio también enseña». Las niñas lo escuchaban embelesadas. Había algo en su voz pausada, algo que convertía lo cotidiano en leyenda. «¿Puedes enseñarnos?», preguntó Inés, con los ojos como platos. Nahuel la miró con ternura. «Puedo enseñarte lo que sé, pero primero deben prometer algo. Siempre respetar lo que ignoran. Aprender es un acto de humildad». Clara, la mayor, fue la primera en extenderle la mano. «Prometido». En los días siguientes, el cobertizo se transformó en algo más que un escondite. Se volvió escuela, taller y refugio. Nahuel enseñó a las niñas a identificar piedras, a tallar con paciencia, a escuchar el viento para saber si venía lluvia.
A cambio, ellas le enseñaban palabras nuevas en español, canciones infantiles, refranes y chistes. Dicen que un burro sabe más que el maestro, le explicó Sol entre risas. Entonces ese burro merece respeto, respondió Nahuel, sonriendo. Elena observaba estos momentos desde la entrada, con una mezcla de asombro y temor. Sabía que esto no podía durar, que todo se sostenía con hilos delgados como los de una telaraña, hermosos pero frágiles. Y sin embargo, hacía tanto que no escuchaba a sus hijas reír así. Por las noches, Elena encontraba a Clara dibujando en el polvo con una rama. A veces eran símbolos que Nahuel les enseñaba, otras veces eran solo garabatos de alguien que había encontrado inspiración. «Mamá», dijo una noche mientras cenaban frijoles aguados, Nahuel arregló el banco del patio. «Ya no se tambalea». «Ah, ¿sí?» «Sí. Dice que le gusta trabajar con las manos. Que las cosas rotas pueden sanar, como la gente». Elena tragó saliva. Esa frase la persiguió hasta que se durmió. Una semana después, al regresar del mercado, Elena encontró una sorpresa. Nahuel había arreglado la cerca del huerto. La madera que antes se caía con el viento ahora estaba firme. Había usado restos de tablas, ramas secas y hasta alambre viejo que ella misma había descartado. «Pensé que podrías necesitarlo antes de las lluvias», dijo él, sin mirar directamente. «No tenías que hacerlo», respondió, aunque por dentro sentía un calor inexplicable. «No podía quedarme sin hacer nada mientras ustedes me dan tanto». Ese ustedes le hizo temblar el corazón. Unos días después, mientras cosía ropa en el porche, Nahuel se acercó con algo en la mano. «No es mucho», dijo, «pero me gustaría que lo tuvieras». Le entregó un pequeño collar hecho con piedras planas, unidas por una cuerda trenzada con increíble precisión. Las piedras brillaban con un tono azul pálido, como el cielo justo antes del amanecer. Elena lo tomó sin palabras. «Es hermoso», susurró. «No tiene valor en oro, pero tiene intención. Es para ti, por cuidarme cuando no tenías por qué hacerlo». Elena sintió que le faltaba el aire. «No puedo aceptarlo. Ya lo hiciste». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, lleno de cosas no dichas, de agradecimientos silenciosos, de la semilla de algo que aún no sabía nombrar. Aquella noche, mientras sus hijas dormían profundamente y el collar descansaba sobre su pecho, Elena entendió algo. Nahuel no era solo un hombre al que estaba ayudando. Era alguien que, sin buscarlo, estaba reconstruyendo pedazos rotos de su hogar. Y, aunque aún no lo decía en voz alta, el miedo que antes sentía al verlo estaba siendo reemplazado por algo más peligroso. Esperanza. Las semanas pasaban como las hojas de un calendario que nadie marcaba. Cada día, el sol nacía sobre el mismo campo seco, el mismo techo remendado, el mismo cobertizo desvencijado. Pero dentro de la casa de Elena, algo había cambiado. Algo imperceptible pero profundo. Por primera vez desde la muerte de Julián, la cabaña no se sentía llena de ausencia. La risa de las niñas sonaba más a menudo. Los silencios eran menos pesados. Incluso las tareas, lavar, remendar, cuidar el huerto, parecían menos agotadoras. Y aunque nadie lo decía en voz alta, la razón tenía nombre: Nahuel. El hombre herido, el forastero, el apache escondido, se había vuelto parte del latido diario. No dormía dentro de la casa, pero su presencia era constante como el viento que soplaba cada tarde desde el norte. Nahuel ya caminaba sin dificultad. Su herida, aunque aún sensible, había sanado bien gracias a las manos obstinadas de Elena y a los cuidados atentos de las niñas. El cobertizo ya no era solo refugio, ahora era también taller de creación. Con herramientas rudimentarias, un cuchillo oxidado, piedras, cuero curtido, ramas secas, Nahuel hacía magia. Figurillas de animales, pequeñas joyas, cuchillos decorativos. Cada objeto tenía una historia. Cada talla parecía contener memoria. Clara observaba con atención, con los ojos fijos y las manos inquietas. ¿Puedo probar? Primero tienes que mirar, respondía Nahuel, con paciencia. No ver, mirar. Dentro de la madera hay una forma esperando ser liberada. El tallador solo la acompaña. Clara asentía como si se le estuviera revelando un secreto antiguo. Fue ella quien, una mañana, mientras desayunaban pan duro y café aguado, soltó la idea que cambiaría el rumbo de todos. «Mamá, ¿y si vendemos las cosas que hace Nahuel?» Elena la miró sorprendida, casi atragantándose. «¿Vender? ¿Dónde?» «En el pueblo. Nadie tiene que saber que las hizo él. Tú puedes decir que las conseguiste de un vendedor ambulante».
La gente rica siempre quiere cosas bonitas para decorar. Y lo que hace Nahuel es más que bonito. Es especial. Inés dejó de masticar. Sol levantó la vista, curiosa. «Podemos ayudar a hacer más», añadió Inés. «Yo puedo juntar piedras. Y yo puedo elegir las más brillantes», dijo Sol con entusiasmo. Elena tragó saliva. La lógica de su hija era impecable. Y peligrosa. Es muy arriesgado. Si alguien pregunta demasiado, también es necesario, interrumpió Clara con la voz firme de quien ya no era del todo niña. «Mira cómo vivimos, mamá». Elena bajó la vista hacia sus zapatos gastados, hacia la mesa remendada, hacia sus hijas, que merecían algo más que sobrevivir. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer, se sentó junto a Nahuel en el cobertizo. Él tallaba una figura de un zorro. Su concentración era total, sus manos seguras. «Clara tuvo una idea», dijo Elena al fin. «Quiere que vendamos tus creaciones». Nahuel levantó la vista. No había sorpresa en su rostro, solo una calma pensativa. «He pensado lo mismo», respondió. «Tengo habilidades. Ustedes tienen necesidades. No sería una locura trabajar juntos. Y si alguien reconoce el estilo Apache, haré piezas diferentes. Más mexicanas, si hace falta. La artesanía es un lenguaje. Podemos disfrazar el acento». Elena soltó una risa breve. «Pareces más comerciante que guerrero». «He sido ambas cosas. Pero ahora», hizo una pausa, mirándola, «ahora quiero ser útil. Sentirme parte de algo». Esa frase golpeó más fuerte que cualquier promesa. Porque eso era lo que se había vuelto. Parte. La primera venta fue una prueba de fuego. Elena se puso su vestido más decente, remendado, pero limpio, y caminó al pueblo con una canasta que contenía 3 figuras talladas, un par de collares y una cruz de madera tan delicadamente trabajada que parecía hecha por un santo. Entró a la tienda de don Mateo, un mercader local conocido por su buen ojo y su lengua afilada. «¿Y esto?», preguntó él, levantando un búho tallado. «Un viajero pasó por mi terreno. Me dejó unas piezas. Dice que viene del sur. Oaxaca, creo». Don Mateo estudió el búho, luego la cruz, luego los collares. Su expresión cambió lentamente de curiosidad a avidez. «Te las compro todas». «¿Todas? Y si consigues más, tráemelas. Tengo clientes que pagan bien por este tipo de trabajo». Elena regresó a casa con el equivalente a un mes de comida en monedas. Las niñas casi gritaron de alegría. «¡Zapatos nuevos!», exclamó Inés. «Leche de verdad», añadió Sol. Clara no dijo nada. Solo miró a su madre con una sonrisa sabia. Sabía que había abierto una puerta. Una posibilidad. Esa noche, mientras el viento traía el olor de la tierra seca y los grillos cantaban a lo lejos, Elena se sentó junto a Nahuel en el porche del cobertizo. Le mostró las monedas. Él no dijo nada al principio. Solo las observó. «No sabía si esto funcionaría», dijo ella. «Ahora sabes que sí. ¿Cómo te sientes?» Como si por fin tuviera algo que ofrecer que no fuera dolor. Elena lo miró en silencio. La noche los cubría, pero en ese instante no hubo oscuridad entre ellos. La vida, pensó Elena, no cambiaba con relámpagos. Cambiaba con gestos pequeños, con una sonrisa, con un zorro de madera, con una niña que decía «¿y sí?». Y esa noche, por primera vez en años, soñó con un futuro que no dolía. Los días se hicieron semanas, y las semanas comenzaron a parecer meses. En la pequeña parcela de Elena, donde antes solo había polvo, ahora había movimiento, luz, propósito. Nahuel trabajaba al amanecer y al anochecer. Durante el día se escondía en el cobertizo, donde el sol no alcanzaba a delatarlo. Era precavido, pero no ausente. Las niñas lo visitaban con frecuencia, trayendo ideas, dibujos, pedidos especiales. Él les enseñaba a tallar, a trenzar cuero, a mezclar pigmentos naturales. El arte no solo sirve para embellecer, les decía. También puede proteger. Un símbolo, un color, puede guardar recuerdos o invocar fuerza. Las niñas escuchaban como si recibieran secretos de un mundo antiguo. Incluso Sol, la más pequeña, aprendía a elegir piedras por su tacto y su voz, como decía Nahuel. Elena, por su parte, ya no caminaba por el pueblo con la cabeza baja. Ahora llevaba una canasta con piezas que don Mateo esperaba con impaciencia. Las ventas crecían, las monedas llegaban, y con ellas llegaron las mejoras. Una estufa que ya no humeaba, un techo sin goteras, comida suficiente para todas. Y,
Sin embargo, la alegría venía acompañada de un temor persistente. Porque la prosperidad, en un lugar donde todos conocían tu miseria, levantaba preguntas. Una tarde, mientras Elena entregaba una cruz tallada a la esposa del boticario, escuchó los primeros susurros. ¿Has visto cómo vive ahora la viuda Rivas? Decía una mujer en el mercado. De la nada, como si le lloviera oro. Tal vez encontró un hombre, respondía otra. Pero uno que no quiere mostrarse. Seguro está casado. O peor, tal vez no es ni siquiera mexicano. Elena bajó la cabeza y siguió caminando. El collar de piedra azul que llevaba en el cuello, regalo de Nahuel, se sentía de repente más pesado. Esa noche, mientras las niñas dormían, se sentó con Nahuel en el porche del cobertizo. Él trabajaba en una figura de jaguar, su expresión concentrada. «Están empezando a hablar», dijo ella. Nahuel no detuvo sus manos. Era cuestión de tiempo. «Si te descubren, te protegeré». Elena lo miró. «No quiero que me protejas. Quiero que te quedes». Él levantó la vista. Sus ojos oscuros tenían esa mezcla que tanto la desarmaba, dolor antiguo y esperanza reciente. «Me quedaré, mientras tú me dejes». Elena sintió que todo su cansancio, todos sus miedos, se condensaban en una sola lágrima. No dijo nada, solo lo abrazó. Mientras tanto, en el pueblo, las sospechas crecían como maleza. Las mujeres que antes sentían lástima por Elena, ahora sentían algo más punzante: envidia. «Tiene secretos», murmuraba doña Rosa, la comadrona. «Nadie prospera tan rápido sin hacer algo indebido». Esos rumores llegaron finalmente a oídos de capitán Ramiro Salcedo, el nuevo jefe de seguridad del distrito, recién llegado de Chihuahua. Joven, ambicioso, y con una reputación forjada entre sangre apache y ascensos rápidos. Una viuda con fortuna repentina, que no responde preguntas. «Sospechoso», dijo una tarde mientras leía un informe del pueblo. «Y hay niños involucrados», añadió su asistente. «Tal vez hay más que investigar». Salcedo sonrió con frialdad. «Las mentiras tienen fecha de vencimiento. Vamos a hacer una visita sorpresa». En la cabaña de Elena, esa misma noche, la familia compartía una cena humilde pero abundante. Arroz con calabaza, pan tierno y té caliente. «Mamá», dijo Clara con una sonrisa traviesa. «Nahuel dice que me va a enseñar a hacer mi primer cuchillo esta semana». «Pero solo si se gana el derecho», replicó Nahuel. «Primero debes tallar sin romper la hoja, 3 veces seguidas». «Ya lo haré», respondió Clara con el mismo tono obstinado de su madre. Elena los miraba a todos con el corazón lleno. Las niñas estaban felices. Nahuel estaba allí, y por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía llena de vida. Pero muy dentro de sí, sabía lo que venía. El mundo afuera no perdona la felicidad silenciosa de los pobres. Siempre encuentra una razón para arrebatarla. Y en la oscuridad, camino al rancho, 4 jinetes avanzaban lentamente bajo el cielo sin luna. La paz había despertado sospechas, y las sombras ya venían en camino. La mañana amaneció extrañamente silenciosa. Ni las gallinas cacareaban como siempre, ni el viento traía los mismos sonidos del campo. Elena lo notó al despertar, pero no le dio palabras. Solo un presentimiento que se instaló como una piedra en el estómago. Nahuel ya se había levantado. Lo encontró afilando una herramienta detrás del cobertizo. «¿Dormiste?», preguntó ella. «Lo suficiente», respondió sin mirarla. Elena no insistió. También ella había dormido mal. Los rumores en el pueblo se hacían más densos, más directos. Y cuando el miedo se acerca, hasta el aire cambia. El desayuno transcurrió entre risas y trozos de pan dulce, regalo de don Mateo a cambio de una figura tallada. Las niñas no sospechaban nada. Solo intentaba dibujar un jaguar con un trozo de carbón. Clara se burlaba de los bigotes torcidos que le había salido. Inés simplemente comía, contenta. Fue entonces cuando los golpes sonaron en la puerta. «Doña Elena», gritó una voz autoritaria. «Venimos a visitarla». Elena se quedó inmóvil. Las niñas se sobresaltaron. Solo Nahuel, desde el cobertizo, se agazapó tras el muro, invisible desde el frente. «No abras», dijo Clara en un susurro. «No les abras, mamá». Pero Elena ya caminaba hacia la puerta, respirando hondo. Al abrir, encontró a 3 mujeres: doña Rosa, la esposa del panadero, doña Silvia, la curandera, y doña Ramira, la mujer del nuevo capitán Salcedo. Sonrisas afiladas como cuchillos. «¡Qué sorpresa!», dijo Elena, fingiendo cortesía.
No esperaba visitas. Justo por eso venimos, respondió doña Ramira. Queríamos conocer tu nuevo hogar. Ya sabes, cómo te ha ido tan bien últimamente. Elena sintió que algo se le cerraba en el pecho. Está un poco desordenado, balbuceó. Pero adelante. No tuvo opción. Las mujeres entraron como dueñas, explorando con ojos entrenados. Miraban los muebles restaurados, la ropa sin remiendos, los detalles tallados en madera. ¡Qué cortinas tan finas!, murmuró doña Rosa, tocando la tela con desdén. ¿Y esta mesa? ¿Quién la hizo?, preguntó doña Silvia. Un comerciante del sur, respondió Elena. Me dejó algunas piezas a cambio de comida. Oh, claro, comerciantes. Tan generosos últimamente, replicó doña Ramira, sin disimular la sospecha. Fue en ese momento que Clara entró corriendo sin ver a las visitantes. Mamá, Nahuel dice que el collar de Inés estará. Se detuvo en seco. El silencio cayó como una losa. Las tres mujeres giraron hacia ella. Doña Ramira ladeó la cabeza con una sonrisa venenosa. ¿Nahuel? ¿Quién es Nahuel? ¿Clara? Clara tragó saliva. Elena se adelantó rápidamente. Es una muñeca vieja que tiene Clara. Le pone nombres a todo, pero ninguna de ellas lo creyó. Los ojos estrechados, los labios fruncidos, las miradas que cruzaron entre sí. Doña Ramira avanzó hacia la parte trasera de la casa. ¿Y ese cobertizo?, preguntó. Es solo un almacén, dijo Elena, cruzándose en su camino. Nada interesante hay. Demasiado tarde. Desde la ventana trasera, Nahuel había visto suficiente. Había escuchado el nombre. Había leído el peligro en el cuerpo tenso de Elena. No podía arriesgarlas. Se escabulló por la parte posterior, adentrándose en el matorral que rodeaba la parcela. Silencioso, como un lobo en la niebla. Esa tarde, el rumor voló como pólvora. La viuda Rivas esconde a un apache. Al anochecer, el capitán Salcedo ya tenía sus hombres listos. 12 soldados, rifles cargados, órdenes claras. Quiero a ese salvaje vivo o muerto. Y a la mujer, presa. La familia Rivas cenaba en silencio cuando escucharon los cascos. El retumbar seco de caballos. El hierro contra la tierra. Y luego, la voz de Salcedo. Elena Rivas, abre la puerta. Está acusada de encubrir a un enemigo del Estado. Las niñas corrieron a abrazar a su madre. Elena las envolvió en sus brazos. Su voz temblaba, pero no por miedo, por rabia. No permitiré que les hagan daño. La puerta fue derribada. Los soldados entraron con armas alzadas. ¿Dónde está el apache?, rugió Salcedo. No está aquí, dijo Elena. Y si lo estuviera, tampoco se lo entregaría. Un soldado intentó apartarla. Clara se interpuso. No toquen a mi mamá. La empujaron. Elena gritó. La casa se llenó de caos, llanto, polvo y gritos. Y en medio de todo, una figura apareció entre los árboles. Nahuel, de pie, firme, sin armas, sin miedo. Estoy aquí, dijo con voz clara. No lastimen a esta familia. No son culpables. Salcedo sonrió con crueldad. Finalmente, el animal sale de su cueva. Le dio un puñetazo que Nahuel no esquivó. Luego ordenó, arréstenlo. Y a ella también. No, gritaron las niñas. Pero no importó. En minutos, Nahuel estaba atado, y Elena con las manos esposadas. Salcedo miró a las niñas. Serán llevadas con familias decentes, escupió. Donde aprendan a vivir sin mentiras. No, rugió Elena. Son mis hijas. Pero nadie escuchó. El polvo se levantó con las ruedas del carro que se los llevaba, dejando atrás la cabaña, la parcela y todo lo que habían construido. En el porche, 3 muñecas quedaron olvidadas. Una de ellas tenía un collar de piedra azul. El secreto ya no era secreto. Y la tormenta apenas comenzaba. El aire en la prisión de Santa Rosa olía a moho, encierro y desesperanza. Elena llevaba 2 días allí, sin ver el cielo, sin saber nada de sus hijas. Las paredes de la celda eran frías. Las mujeres a su alrededor eran sombras con historias rotas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó una anciana de rostro curtido y ojos de fuego. Por cuidar a un hombre herido, respondió Elena sin rodeos. La mujer asintió lentamente. Entonces no estás aquí por un crimen. Estás aquí por tener corazón. Se llamaba María Luisa, una curandera acusada de brujería por usar plantas mejores que las del médico del pueblo. Se convirtió en la primera aliada de Elena.
no con palabras dulces, sino con hechos. Le enseñó a sobrevivir en esa jaula de concreto y desprecio. Pero Elena no pensaba en sí misma. Pensaba en Clara, en Inés, en Sol. ¿Dónde estarían? ¿Las tratarían bien? ¿Llorarían en las noches como solían hacerlo cuando soñaban con su padre? Y pensaba en Nahuel, que ahora debía estar sufriendo más que ella, porque conocía el dolor de perderlo todo 2 veces. En otro punto del distrito, Nahuel colgaba de una cadena en una celda oscura, más para castigo que para contención. Lo golpeaban casi a diario. No para sacarle información, el capitán Salcedo ya había conseguido su victoria, sino para recordarle su lugar, abajo. Pero Nahuel no gritaba, no pedía clemencia. Cada golpe era un ladrillo en una muralla que construía dentro de sí. Una muralla que no protegía su cuerpo, sino su recuerdo de Elena y las niñas. Ese recuerdo era su fuerza, su rebelión, y cada noche, cuando cerraba los ojos, se repetía como un rezo. Las promesas no mueren en las celdas. Mientras tanto, las niñas habían sido separadas. Clara fue enviada con los González, una familia de comerciantes estrictos. Inés cayó en casa de los Ríos, una pareja sin hijos que veía a la niña como una sirvienta silenciosa. Y Sol, la más pequeña, fue entregada a los Ortega, conocidos por su devoción religiosa y su severidad. Pero Salcedo había cometido un error. Las había separado físicamente, pero no había cortado sus lazos. Clara, con apenas 12 años, sabía más de resistencia que muchos adultos. Desde el primer día en casa de los González, buscó cómo mandar mensajes. Aprendió cuando los adultos estaban ocupados, dónde se guardaba el papel, cómo llegar a la iglesia sin escolta. Usó a un joven monaguillo de buen corazón, Tomás, como enlace. «Necesito saber si mis hermanas están bien», le dijo con firmeza. «Y necesito encontrar una forma de liberar a mi madre». Tomás, con apenas 14 años, se dejó convencer por la determinación de aquella niña que no lloraba. En casa de los Ríos, Inés no hablaba mucho. Hacía lo que le pedían, observaba todo. Y escuchaba, especialmente cuando el señor Ríos, borracho, se quejaba en voz alta sobre el capitán Salcedo y sus negocios oscuros con los comerciantes de armas. Inés no entendía todo, pero sabía que eso era importante. Lo anotó en un trozo de tela con carbón. Y cuando Tomás llegó con un mensaje de Clara, se lo entregó. Sol, en casa de los Ortega, lloraba cada noche, pero también rezaba. No por miedo, rezaba por coraje, porque su madre le había dicho una vez: la fe también es una forma de lucha. Y cuando la señora Ortega la llevaba a misa, solo aprendía rutas, personas y secretos que no estaban en ningún catecismo. 3 hermanas, 3 frentes, una sola causa. Tomás, el monaguillo convertido en cómplice, llevaba y traía los mensajes entre las niñas. Clara organizaba todo desde una libreta escondida debajo del piso de la despensa. «Vamos a liberar a mamá y a Nahuel», escribió en una hoja que mandó a Inés. «Pero necesitamos pruebas contra el capitán». La respuesta llegó a los 3 días. «Don Río sabe cosas. Habla cuando bebe. Hay armas escondidas en el almacén del molino viejo». Esa noche, Clara no durmió. Encendió una vela y escribió un plan. Sabía que nadie les creería por ser niñas. Sabía que la única forma de cambiar las cosas era mostrar que Salcedo era peor que aquello que había querido destruir. En la celda, Elena recibió una visita inesperada. María Luisa le susurró: «Hay movimiento afuera. Personas que creen en la verdad, que quieren ayudarte. Tu historia no ha terminado». Elena la miró con los ojos llenos de fuego. «La mía no, y la de Nahuel tampoco». Y en el fondo de una celda fría, Nahuel levantó la vista al escuchar pasos distintos. No los de un guardia, no los del verdugo, pasos jóvenes, rápidos, como de alguien con prisa y propósito. Un rostro nuevo apareció entre los barrotes, el de Tomás. «Tengo un mensaje de Clara», le susurró. «Resiste, te vamos a sacar». Nahuel no dijo nada, pero por primera vez en días, sonrió. Las mañanas en Santa Rosa eran frías, pero esa en particular llevaba un temblor distinto. Algo se movía bajo la superficie, como si el suelo mismo supiera que ya nada sería igual. Clara se presentó frente al despacho del inspector federal Ricardo Mendieta, llegado apenas unos días antes para revisar cuentas del distrito. Nadie esperaba que una niña apareciera en su puerta, con una libreta de cuero gastado en las manos y la voz más firme que muchos hombres del pueblo. «Quiero hablar con usted. Es sobre el capitán Salcedo».
El asistente intentó sacarla, pero el inspector, curioso, pidió que la dejaran pasar. Ricardo Mendieta era un hombre de mediana edad, de mirada cansada pero aguda. Había lidiado con mentiras disfrazadas de leyes toda su vida, pero jamás con una niña como Clara. «Habla», dijo, sin adornos. «El capitán Salcedo arrestó a mi madre y a un hombre llamado Nahuel», comenzó ella. Dijo que eran peligrosos, pero no era cierto. Solo cuidábamos a un hombre herido. Mi madre lo ayudó cuando nadie más lo haría. Y ahora está en una celda por eso. Mendieta entrecerró los ojos. «¿Y qué me propones, niña?» Clara abrió su libreta. Dentro, cuidadosamente copiados, estaban los rumores de Don Ríos, los nombres de los comerciantes que trataban con el capitán y un mapa del molino viejo, donde supuestamente se guardaban armas no declaradas. «Quiero que investigue esto. No por mí, sino porque es la verdad. Y porque mi madre no merece pudrirse en una celda por tener compasión». El inspector guardó silencio. Luego, con voz baja, casi resignada, dijo: «¿Y cómo sabes que puedes confiar en mí? Porque si no pudiera, usted ya habría mandado quemar esta libreta». Mendieta no respondió, pero esa misma tarde envió 2 agentes al molino. Lo que encontraron fue más que suficiente: rifles sin registrar, munición escondida y papeles que conectaban los pagos a nombre del propio Salcedo. Al día siguiente, Inés también actuó. A través de Tomás, había logrado pasar una carta escrita a mano por Don Ríos en una de sus borracheras, una nota donde se quejaba de que Salcedo no le pagaba lo suficiente por esconder sus armas. Mendieta ya tenía más de lo necesario. «Van a querer encubrir esto», le dijo a Clara cuando la citó nuevamente. «Pero yo no soy de los que callan». «Ni yo», respondió ella con el mismo tono. Mientras tanto, en la prisión, Nahuel recibía cada golpe con silencio. Pero esa noche, algo cambió. El guardia de siempre no apareció. En su lugar, una figura encapuchada abrió la celda. «No digas nada. Solo camina». Era uno de los hombres del inspector. Nahuel fue llevado a una sala pequeña, donde lo esperaba el propio Mendieta. «Eres más fuerte de lo que imaginé», dijo el inspector. «Y más valioso también. Tengo todo lo que necesito para hundir al capitán. Pero quiero algo de ti». Nahuel lo miró fijamente. «No tienes que testificar. Solo tienes que contarme la verdad. Desde el principio». Y Nahuel lo hizo, con pocas palabras, pero claras. Habló de su familia asesinada, de la herida, de cómo Elena lo encontró, del granero, de las niñas, de la artesanía y del amor. Cuando terminó, Mendieta dijo solo una cosa: «Te van a sacar de aquí». Esa noche, Elena fue llamada por primera vez en días. Creyó que era para castigarla. En cambio, la llevaron a un salón donde la esperaba el inspector y sus hijas. Las 3 corrieron a sus brazos con un grito seco de alegría, como si estuvieran conteniendo el alma misma. «Mamá», lloraba Inés. «Lo hicimos. Lo hicimos». «¿Qué hicieron?» «Lo necesario», dijo Clara. «Como tú nos enseñaste». 1 hora después, en otra sala del edificio, Elena volvió a ver a Nahuel. Se miraron sin palabras. Él caminó hacia ella con lentitud. Ella no se movió, porque si lo hacía, temía que todo fuera un sueño. Cuando la tocó, su mano apenas sobre la suya, el mundo volvió a tener sentido. «¿Estás viva?», susurró él. «Gracias a ellas», respondió Elena. «Fueron más valientes que todos nosotros». El inspector los observaba desde la distancia. Luego se volvió hacia su asistente. «Inicie el proceso de liberación. Y prepárate para el escándalo. Vamos a limpiar esta región, cueste lo que cueste. ¿Y qué haremos con el capitán?». Mendieta sonrió con algo que no era bondad. «Que pruebe su propia medicina». Mientras tanto, Salcedo revisaba papeles en su oficina cuando escuchó el galope. Soldados federales. Uniformes oficiales. Al ver al inspector en la entrada, entendió todo. «No puedes arrestarme sin pruebas», escupió. «¿Y quién dijo que no las tengo?». Mendieta le tiró la libreta de Clara sobre la mesa. «La voz de una niña resultó más fuerte que todos tus gritos». Salcedo apenas alcanzó a maldecir antes de ser reducido y esposado. Esa noche, en la cabaña de Elena, aún medio derruida, pero hogar al fin, las niñas dormían juntas en el mismo catre, como si el tiempo no hubiera pasado. Nahuel reparaba la estufa. Elena cocinaba pan de maíz con lo poco que tenían. La casa estaba llena de silencio. No de miedo, de paz. «¿Y ahora qué?», preguntó Nahuel, sirviéndose un poco de agua. Ahora empezamos de nuevo. Pero esta vez,
con los ojos abiertos. ¿Juntos? Elena lo miró. Sonrió. ¿De qué otra forma? La mañana en que Nahuel y Elena regresaron definitivamente a la cabaña, el campo parecía distinto. El viento era el mismo, el polvo seguía revoloteando, pero algo en el aire había cambiado. Ahora eran libres. Y, lo más importante, estaban juntos. El inspector Mendieta cumplió su promesa. No solo ordenó la liberación inmediata de Elena y Nahuel, sino que también facilitó una compensación económica por el encarcelamiento injusto y la incautación ilegal de sus pertenencias. No era mucho, pero era un comienzo. Con ese dinero, compraron madera, tejas, un nuevo fogón y una máquina de coser usada que hizo que Elena llorara cuando la vio. «Ahora sí podré hacer vestidos nuevos para mis niñas», dijo mientras la acariciaba como si fuera de oro. Nahuel trabajaba de sol a sol, sin que nadie tuviera que esconderlo. Construyó un pequeño taller detrás de la casa, con techo firme y paredes ventiladas. Clara lo ayudaba cada tarde después de terminar sus tareas. «¿Todavía tengo que tallar 3 figuras sin romper la hoja?», preguntó con una sonrisa. «Ahora son 5», respondió él. «Has mejorado». Elena miraba esa escena desde la puerta de la cocina, con un corazón que aún no sabía cómo sostener tanta gratitud junta. La tienda de don Mateo, el primero que apostó por sus piezas, se convirtió en su principal punto de venta. Pero pronto llegaron encargos de otros pueblos. Joyas, cruces, figuras talladas de animales y santos, hechas con un estilo único, la unión de las formas apaches con los trazos mexicanos. No sabía que el dolor podía volverse arte, le dijo un día una clienta, al comprar una cruz tallada por Nahuel. «El dolor es madera sin tallar», respondió él. «Solo espera a ser transformado». Las niñas florecían en esta nueva vida. Inés, la más silenciosa, comenzó a dibujar patrones con carboncillo. Los motivos que salían de sus manos eran tan bellos que Nahuel los usaba como base para sus collares. «Tienes el alma de una diseñadora», le decía. Sol, la más pequeña, se convirtió en la organizadora oficial del taller. Contaba piedras, clasificaba cuero e incluso regañaba a Nahuel cuando dejaba virutas en el suelo. «Este lugar también es mío», decía con las manos en la cintura. Y Clara se convirtió en aprendiz directa. Ya tallaba madera como si hubiera nacido con un cuchillo en la mano. Pero también escribía historias, recuerdos y algo que nadie sabía aún, una crónica de todo lo que habían vivido. Algún día, le dijo a Nahuel, alguien va a necesitar leerlo. Una tarde, mientras el sol bajaba y el viento olía a tierra húmeda, Nahuel se sentó junto a Elena en el porche. «¿Recuerdas cuando me dijiste que me quedara?» «Sí. Tenías miedo». «Todavía tengo», confesó él. «Pero ahora, de otras cosas». «¿Cómo qué? ¿Cómo perder esto? Esta paz, esta familia». Elena le tomó la mano. Su piel, áspera y cálida, ya no le era ajena. Era parte de ella. «No se pierde lo que se cuida», dijo. Nahuel la miró largo, como quien mira un milagro con ojos simples. «Quiero quedarme para siempre. Pero no como huésped. Quiero ser parte de esto, en todos los sentidos». Elena lo entendió sin necesidad de palabras más largas. Asintió, y por primera vez, sin secretos, sin temor, lo besó allí, a plena luz del atardecer. Esa noche, mientras las niñas dormían, la pareja habló sobre el futuro, sobre legalizar la tienda, sobre enviar a las niñas a una escuela en el pueblo, sobre plantar un huerto más grande, sobre casarse. «¿Una boda?», preguntó Nahuel, sorprendido. «No para el pueblo, para nosotros. Una ceremonia sencilla, donde prometamos lo que ya estamos cumpliendo cada día». Él sonrió, con esa sonrisa que, por sí sola, valía todos los años de dolor. Sin embargo, ni Elena ni Nahuel se engañaban. Sabían que su historia aún sería juzgada por otros, que para muchos ella seguiría siendo la mujer que se enamoró de un apache y el salvaje que fue perdonado. Pero eso ya no les pesaba, porque sabían la verdad, y porque, contra todo pronóstico, habían construido algo que ninguna ley, ni ningún prejuicio, podía romper: un hogar. Uno hecho de madera, sudor, risa y amor. La primavera llegó con fuerza a Santa Rosa ese año. Las flores silvestres brotaban sin pedir permiso, como si supieran que la tierra, por fin, no tenía miedo de dar vida. La cabaña de Elena era ahora más que un hogar. Era un símbolo. Vecinos, que antes habían susurrado con desdén, ahora pasaban y saludaban. Algunos con respeto, otros con vergüenza. Pero nadie podía negar lo evidente.
Habían sobrevivido. Juntos. La tienda de artesanías, ubicada en una esquina del mercado principal, llevaba un rótulo que decía: Raíces Unidas Arte con Alma. Y debajo, en letras más pequeñas: Hecho con manos fuertes. Nacido de corazones libres. Ese día, el sol brillaba alto y el viento era tibio. Las niñas corrían por el patio, vestidas con colores vivos, ayudando a decorar con ramas de laurel, cintas tejidas y flores recogidas del campo. No se casan todos los días, decía Inés mientras colgaba guirnaldas. Yo me voy a casar 3 veces, anunció Sol. Pero todas con Nahuel. Clara solo sonrió, sentada en el porche, con su cuaderno en las rodillas. Seguía escribiendo la historia. Ya no por necesidad, sino por legado. La ceremonia fue pequeña. En el centro del patio, bajo un árbol viejo, Elena y Nahuel se tomaron de las manos. No había sacerdote, ni juez, ni papeles. Solo testigos, las niñas María Luisa, la curandera libre, don Mateo y algunos vecinos que se habían ganado un lugar. No venimos a pedir permiso, dijo Elena con voz firme. Solo a prometer lo que ya vivimos: respeto, cuidado y amor en libertad. Yo no traigo anillos, respondió Nahuel. Pero tengo mis manos, mi palabra y mi hogar. Si los quieres, son tuyos. Para siempre. Las niñas aplaudieron. Algunos lloraron. Y el beso que siguió cerró el pasado y abrió lo eterno. Los meses que siguieron fueron prósperos. Las piezas que salían del taller eran buscadas en pueblos cercanos y mercados lejanos. Gente de Oaxaca, de Durango, incluso de Nuevo México venía a ver las creaciones del Apache y la Viuda Valiente. Pero para la familia, lo más valioso no era el dinero. Era lo que no podía comprarse. Clara, escribiendo cartas para otros niños como ella, enseñándoles que el coraje no necesita edad. Inés, dibujando con trazos tan bellos que fueron enviados a una academia de arte en la capital. Sol, dirigiendo el taller con una pequeña campana de cobre y una voz que todos obedecían sin saber por qué. Y Elena, en paz. Por fin. No porque la vida fuera fácil, sino porque ya no tenía que pelear sola. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y las niñas dormían, Elena y Nahuel se sentaron en el porche, como al principio. ¿Sabes qué creo?, dijo ella. ¿Qué? Que el granero no fue un accidente. Creo que el destino, Dios, la vida, como quieras llamarlo, nos cruzó porque había algo que solo juntos podíamos sanar. Nahuel le besó la mano. Y lo sanamos. Todo. No todo. Hay heridas que se quedan. Pero ahora sabemos que de ahí también puede brotar belleza. Él asintió. Eso aprendí de ti. Elena sonrió, mirando al cielo. Y yo de ti aprendí que el amor no siempre llega cuando uno lo espera. A veces llega herido, roto, escondido. Pero si uno se atreve a cuidarlo, a no tener miedo, florece. ¿Florece? Como el desierto después de la lluvia. Clara, despierta en su cuarto, los escuchaba desde la ventana. Cerró su cuaderno, donde la última frase ya estaba escrita. Y si alguna vez alguien pregunta si una mujer puede cambiar su destino con un acto de compasión, díganle que sí, que mi madre lo hizo, que un apache le enseñó que la ternura es más fuerte que la guerra, y que el amor, si se elige todos los días, siempre encuentra un lugar donde florecer. La historia ya no les pertenecía solo a ellos. Era de todos, de los que se atreven, de los que resisten, de los que aman, aun cuando el mundo les dice que no pueden.